Cuando fui al retiro en Córdoba, la gente ahí congrega en la misma iglesia desde hace 50 años. Ahora yo te pregunto, ¿creen que el pastor no les falló? Seguro, en 50 años unas cuantas veces. ¿Y la iglesia el pastor? ¿Crees que no se fallaron entre ellos? ¿Creen que no ha habido conflictos en la iglesia? Entonces, ¿cómo ellos han aguantado 50 años? Bueno, en mi iglesia se predica la palabra y roces siempre van a haber, pero hay que superarlos, hay que perdonarse, hay que reconciliarse, hay que amarse, hay que saber enfrentar una tensión, no vamos a irnos cada vez que algo se complique. Ahora, pregúntense ustedes, ¿por cuántas iglesias van? ¿Cuántos años han pasado en cada una? Y el motivo por el cual han dejado. Fue por la palabra. Ok, si aquí consideran que hay buena palabra, el día que se vayan les echaré eso en cara. ¿Cuál es el motivo hoy? Ya no tienes esa excusa. ¿Ahora cuál es? Porque la realidad es que muchas veces es porque tenemos un corazón viciado a sentirse bien. Y cuando no se cumplen mis expectativas y no me dan la oportunidad que yo quiero y yo puedo servir como quiero y me atienden como quiero, me voy. Somos una generación floja que se ahoga en un vaso de agua. Tenemos que aprender a nadar en el mar, no ahogarnos en un charco. Eso es un problema. Eso es un problema a día de hoy. Un par de datos más. En los ancianos, los antidepresivos también pueden provocar confusión mental. De hecho, muchos pacientes no pueden tolerar los efectos secundarios de los antidepresivos y prefieren suspender su uso. En las personas mayores, los efectos de los antidepresivos todavía son más graves, porque los desorientan muchas veces. Y te lo digo por experiencia, he visto personas que parece que viven en babia, como anodadados, efecto de esos antidepresivos. Da pena verlos, parecen medio zombies. Aproximadamente el 40% de los pacientes diagnosticados con depresión no experimentan ninguna mejora en los síntomas con la medicación y buscan formas alternativas de tratamiento con resultados generalmente similares. ¿Sabes de lo que te van a acabar hablando muchos de ellos después de los antidepresivos? De hacer yoga, acupuntura, relajación, religión, porque los medicamentos no curan. Y lo peor es que van a buscar en esas cosas la cura y tampoco está ahí. El problema es que la gente se siente en una burbuja oscura y necesita, ¿quién me quita este sentimiento? Sea la religión o la relajación o el yoga o la acupuntura o el psicólogo o la pastilla, pero yo no quiero sentirme así. Quiero que consideremos una cita de John Broger que dice: la depresión no es una enfermedad. Y yo suscribo plenamente eso. La depresión no es una enfermedad. Si bien hay algunas disfunciones orgánicas que pueden desencadenar sentimientos de depresión, muchos síntomas y enfermedades definidas como depresión, ya sea de corta duración o crónica, son consecuencias de hábitos no bíblicos y reacciones pecaminosas ante las circunstancias y otras personas. La depresión que surge de una vida no bíblica puede superarse si abordas bíblicamente tus pecados y vives con propósito de una manera que agrade al Señor. La depresión no es una enfermedad si se cura con cambio de hábitos, si se cura con obediencia a la palabra y con una fe en las Escrituras, entonces no era una enfermedad. No lo era. Sí, tiene consecuencias físicas. Y tengo que resaltar algo, a veces hay personas que químicamente, por sus hormonas, por sus células, tienen una tendencia depresiva por algo físico, no estoy hablando emocional, por algo físico, porque les faltan ciertas vitaminas, porque tienen un problema con sus hormonas y entonces físicamente tienen tendencia a una angustia o una fatiga o un cansancio o un sentimiento parecido, y muchas veces los tratan como depresivos cuando el problema es físico. Pero cuando estamos hablando de algo emocional, no son pastillas lo que necesitamos, sino vivir conforme a la voluntad del Señor y creer en su palabra. Pero hay hombres a lo largo de la tres que han hecho grandes cosas por el Señor y han sido personas consideradas depresivas. Déjenme leer tres hombres. El primero: ahora soy un hombre desesperado, rechazado, abandonado, encerrado en esta jaula de hierro de la que no hay salida. Uno de los hombres
del que se sabe que era depresivo, o se consideraba depresivo, era John Bunyan. Y fue un siervo del Señor, que nos dejó además uno de los mejores libros que uno puede leer y donde el Evangelio está plasmado. Hijo de Dios, fe en su palabra, pero tenía tendencia a sentirse angustiado, abatido y con una fuerte tristeza. Un presidente de los Estados Unidos llamado Abraham Lincoln dijo: ahora soy el hombre más miserable que existe. Si lo que siento se distribuyera por igual a toda la familia humana, no habría ni un solo rostro alegre en la tierra. No puedo decir si alguna vez seré mejor. Presiento terriblemente que no lo haré. Quedarme como estoy es imposible. Debo morir o ser mejor, me parece. ¿Cómo sería la tristeza que Lincoln estaba pasando para decir, si le pasaran lo que yo siento, si repartieran lo que yo tengo en mí, en todo el mundo, no había un rostro alegre en la tierra? ¿Cómo se estaría sintiendo de triste para pensar que si la tristeza que solo él tenía, la repartieran por el mundo, no habría alegría en ningún sitio? Y lo peor es que incluso se pregunta si alguna vez va a mejorar ese sentimiento. Fue un presidente que en sus escritos y cartas mostró momentos de profunda depresión. Y he dejado el último para el final, porque es alguien que a mí me encantan sus sermones, impactó una generación y probablemente uno de los pastores bautistas más reconocidos de los últimos tiempos y de toda la historia de la Iglesia Bautista, el pastor Charles Spurgeon. Frases que Spurgeon decía: me siento frecuentemente deprimido, no un día, me siento frecuentemente deprimido, quizá más que cualquier otra persona aquí, y no encuentro mejor cura para esa depresión que confiar en el Señor con todo mi corazón y tratar de comprender de nuevo el poder de la sangre pacífica de Jesús y su infinito amor al morir en la cruz para desechar todo mi corazón y para desechar todas mis transgresiones, Me gusta una cosa que él comenta, él menciona que su depresión es frecuente. Me siento frecuentemente deprimido y quizá más que cualquier persona, pero no hay mejor cura que el Evangelio. No hay mejor cura. Ahora te digo, ¿has leído algún libro de Spurgeon? Probablemente sí. ¿Sabes cuántos libros escribió este hombre? ¿Sabes cuántos sermones predicó este hombre? ¿Sabes a cuántas almas alcanzó con el Evangelio? Su tristeza no paró su vida. De eso se trata. Si Spurgeon hubiera tomado su depresión y se hubiera quedado en la cama diciendo, yo no predico, yo no estoy para predicar. Spurgeon, hoy no tendríamos libros escritos, no tendríamos una iglesia que hasta hoy sigue de pie en Londres, no tendríamos tanto bien al Evangelio a través de sus enseñanzas. Pero él no dijo que se curó de la depresión. Él dijo que frecuentemente venía, solamente que iba a Cristo, al Evangelio, y reponía fuerzas, recordando que a pesar de lo que sentía, el Señor había muerto por un vil pecador como él, y eso lo fortalecía para seguir a pesar de sus sentimientos. Quiero leer otra cita de él antes de ir a la palabra. Esta depresión me invade cada vez que el Señor está preparando una bendición mayor para mi ministerio. La nube es negra antes de romperse y cubre sombras antes de que produzca su diluvio de misericordia. La depresión ahora se ha convertido para mí en un profeta vestido con ropas toscas, un Juan Bautista que anuncia la venida más cercana de la bendición más rica de mi Señor. Spurgeon vivía tan frecuentemente en sus depresiones que llegó a llegar a una conclusión: cada vez que me deprimo, el Señor luego me usa más. Cada vez que me deprimo, el Señor luego hace algo glorioso a través de mi vida. El pastor Spurgeon no se retiraba y dejaba de predicar, sino que llevaba su depresión al Señor y seguía sirviendo, y luego entendía que en sus momentos de depresión a veces habían salido sus mejores sermones. Habían salido sus mejores mensajes, momentos donde el Señor lo utilizó tremendamente para bendecir a muchas personas, su iglesia, su congregación. ¿Por qué? Porque eran momentos de mucha debilidad, donde solamente podía descansar en Dios y no en Él.
Él supo tratar su depresión. Abraham Lincoln supo llevar su depresión a través de su presidencia. John Bunyan, a pesar de su depresión, supo tratar y escribir ejemplares de un libro maravilloso. Lutero era una persona considerada por muchos depresiva y aún así nada impidió que llevara a cabo una gran obra reformadora en su época. No fueron personas que fueron a las pastillas. No fueron personas que fueron a los psicólogos, no fueron personas que renunciaron a la vida por cómo se sentían, sino que en el Señor siguieron viviendo y enfrentando ese momento. A veces se iba, a veces volvía. Así que la depresión, cuando alguien venga con ese sentimiento, o si lo pasamos, o si vamos a aconsejar a alguien con ese sentimiento, número uno, no hay que quitárselo. El fin de la consejería no es quitarle ese sentimiento, es hacerle entender que lo debe pasar en el Señor. Que no puede ir a nuestra reunión esperando que al acabar nuestra reunión se sienta feliz. No. Y que aunque tengamos 10 reuniones, no significa que después de la 10ª se sienta feliz. Y nosotros no debemos preguntar en cada reunión, ¿ya estás mejor? ¿Ya estás mejor? Como si el resultado de la consejería fuera que ya no se sienta así. No, es cómo lo estás llevando. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto estás confiando? Así que vamos...